Hola familia, buenas noches, la paz del Señor. Bueno, hoy quiero contarles acerca de un personaje que seguramente ya conocen, un personaje muy conocido que es la vida de Salomón, que bueno, seguramente lo recordarán por un suceso, creo que el más conocido de su vida, que fue ese encuentro con Dios cuando Él le dice, pídame lo que quieras que yo te daré, y Él muy correctamente pide sabiduría, pero no lo pide al azar. Salomón sabía muy bien a lo que se iba a enfrentar. Salomón venía de la vida de su padre, de un rey que fue uno de los mejores reyes de Israel, del pueblo, que incluso hasta los últimos días dice que en Crónicas dice que terminó sus días con riqueza y con gloria. Es decir, que fue una persona muy amada por el pueblo y por 40 años reinó el pueblo muy correctamente, con errores y todo, pero recordado por aquel pueblo. Y le fue encomendado este reinado, un reinado que venía haciendo muy bien su padre, por lo tanto es más difícil, porque cuando las cosas vienen mal, lo único que nos queda es subir, pero cuando las cosas vienen bien, lo difícil es mantenerlo. Así que tenía encomendado este reinado, y también David le pidió de manera especial algo que tenía en su corazón, el deseo de edificar el templo, el lugar donde Dios tenía que aparecer, un lugar de reunión, donde iba a estar la presencia de Dios, donde la gente se iba a reunir para buscar al Señor y para que el Señor se manifieste. Por lo tanto, no era tarea fácil. Por eso no nos sorprende tanto que Salomón haya pedido sabiduría en ese momento. Sin embargo, Dios lo miró con agrado y le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino también te voy a dar riquezas, te voy a dar prosperidad, te voy a dar largos años. Sin embargo, en un momento la vida de Salomón recayó. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes, cuando la vida de Salomón tiene un traspié. La Primera de Reyes cuenta la mayoría de la vida de Salomón. En el capítulo 11 encontramos estos versículos que lo leeré bajo la sangre de Jesús. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegaréis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, acá vemos cómo una vez más en la historia de la Biblia la desobediencia causa estragos. El Señor le había pedido exclusivamente que no se junten con mujeres extranjeras, porque esto iba a hacer que su corazón se desvíe. Sin embargo, una vez más, así como vemos desde el principio de la historia del hombre, la desobediencia hizo recaer a los personajes más importantes de la Biblia. Pero en este caso, lo que más me llamó la atención no fue la desobediencia, sino que repite la palabra que lo hizo con amor. Dice que amó a estas mujeres. Y esto me llama la atención porque el pecado no solamente viene a través del deseo. Porque Salomón no solamente usó a estas mujeres por una cuestión de deseo, porque quería tener muchas mujeres, sino porque las amó. Y esto habla de que muchas veces el pecado viene a partir o a través de cosas que amamos. Y esto se instala en nosotros haciendo que nuestro corazón se desvíe. Entonces, lo más triste está en el versículo que sigue, en el versículo 4, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y fíjense qué triste, porque en la Biblia lo compara con su padre David, que tuvo muchos errores. Sabemos que David tenía muchos errores, sin embargo, la Biblia lo describe como un varón con el corazón conforme al de Dios, es decir, con la forma de Dios. Sin embargo, Salomón lo vemos como una persona que tuvo muchas riquezas, muchos lujos, mucho esplendor por fuera, pero su corazón no era perfecto ante Dios, estaba inclinado ante mujeres extranjeras, ante mujeres que amó más que a Dios.
Y hoy el Señor nos dice, nuestro Padre Celestial, nos encomendó lo mismo, nos encomendó un reinado. Es decir, en la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, así que se nos encomendó que reinemos con sabiduría, así como Salomón, y también se nos encomendó que cuidemos este templo, que edifiquemos este templo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo está nuestro templo? ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿A qué estamos inclinando nuestro corazón? Porque como dice la Biblia, donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Entonces, donde sembramos aquello más valioso para nuestra vida, ahí es donde va inclinado nuestro corazón. Entonces, nuestro templo tenemos que usarlo para llenar con la presencia de Dios y no inclinar nuestro corazón a aquello extranjero, a aquello que no está dentro de la voluntad de Dios. Y vemos que la vida de Salomón no solamente causó estragos en sí mismo, sino que también afectó las generaciones venideras, afectó su descendencia, porque vemos que en el capítulo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habitado esto en ti, este pecado, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjense que las consecuencias de su pecado no fueron solamente para él, sino que afectó a todo el reino, a su descendencia. Y lo que causó fue la división. Sabemos que después de esto el reino del Señor quedó dividido en dos tribus, la tribu de Israel y la tribu de Judá. Por lo tanto, esto afectó a las generaciones venideras. Entonces, ¿cómo estamos reinando nosotros? ¿Cómo estamos gobernando esto que se nos encomendó? Que no es nada más y nada menos que el reino de Dios, porque sabemos que en la oración de Jesús, cuando Él hace la oración perfecta, dice, venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad. Nosotros tenemos la responsabilidad de traer el reino de Dios a este lugar. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Cómo estamos usando los recursos que Dios nos da para reinar esta tierra? Entonces, vemos que la vida de Salomón, en sus últimos años, la vida de Salomón se dedicó a escribir. Y estas pistas las encontramos en la misma Biblia cuando vamos al libro de Eclesiastés, un libro increíble y uno de mis favoritos, que habla acerca de los últimos años de Salomón. Y esto lo podemos saber porque el primer versículo de Eclesiastés dice que el predicador era él mismo, que él estaba escribiendo una autobiografía. Y lo que encontramos en la mayoría de este libro es que la frase que él encuentra para describir la vida en esta tierra es que todo era vanidad. Entonces él escribe que hay vanidades en la tierra y se dedica a decir todo lo que se quiere debajo de, y fácilmente nosotros recordamos la famosa frase que no solamente todo es vanidad, sino que todo lo que se quiere debajo del sol, debajo de la tierra, todo lo que se quiere sobre la tierra, debajo de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que Salomón no solamente inclinó su corazón, sino que también cambió su perspectiva. Porque a partir de que su corazón se alejó de Dios, cambió su lugar de ver las cosas. Podemos darnos cuenta que cómo cambia la vida de aquel pequeño, de aquel niño que tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, donde Dios le dijo, pídeme lo que quieras, y empezó a enfocar su mirada en las cosas que están debajo del sol, las cosas que están debajo de los cielos, las cosas que están sobre la tierra. Es decir, desvió su atención. Se olvidó de aquel Dios que está sobre el sol, que está sobre la tierra, que está sobre los cielos, y se enfocó a mirar las cosas terrenales. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos mirando nosotros? ¿Estamos mirando la pandemia? ¿Estamos mirando el coronavirus? ¿Estamos mirando las noticias? ¿O nos estamos enfocando en aquel Dios que nos llamó y que nos dijo, pídeme lo que quieras? ¿A quién estamos mirando? Porque al Dios que yo adoro es aquel que está
sobre el sol, sobre los cielos, sobre la tierra, aquel Dios sobrenatural que todos los días me está pidiendo que cuide mi templo para reinar en él, para morar en él. Así que ese es el Rey al que debemos adorar. Ese es el Señor al que nosotros debemos adorar. Y ese es el Dios al que quiero servir. Al que todos los días me pregunta, pídeme lo que quieras y yo te la daré. Y no solamente te daré sabiduría, sino te prosperaré todos los días de tu vida. Así que espero que podamos seguir cuidando nuestro corazón, nuestro templo, seguir edificando, que podamos cuidar este reinado que Dios nos da y que podamos empezar a cambiar la perspectiva, dejar de mirar las cosas de la tierra para empezar a mirar a aquel que está sobre el sol y que está sobre los cielos y sobre la tierra. Así que la paz del Señor para todos.